Muy buenas tardes y estamos aquí nuevamente con ustedes este día miércoles 10 de junio, 4 de la tarde, y vamos a hacer un resumen de la reunión del día de ayer. Ayer estuvimos con Guillermo Rodríguez, colombiano, médico, constelador familiar, a las 4 de la tarde, y hablamos sobre lo que es la repetición de patrones transgeneracionales dentro de los sistemas de la familia en la visión de lo que son las constelaciones familiares. Y en la tarde estuvimos con Patricia Núñez y Tatiana Live. Así es que hoy tenemos a Humberto Garcés. Tenemos un tema muy interesante que inclusive a mí me llama la atención y me gustaría saber de qué se trata o qué vamos a tratar con las paredes oyen. Bienvenido, Humberto, es un gusto tenerte siempre los miércoles con nosotros y estamos listos para empezar con las paredes oyen, a pesar de que las abuelitas decían hablen calladito, que aquí las paredes oyen. Yo me acuerdo clarísimo de esa situación. Así es precisamente, Margui. Un saludo a ti, a Tati, un saludo a todos los que nos acompañan hoy. Precisamente por eso se me ocurrió ponerle ese nombre, porque todo el mundo piensa en aquello que acabas de mencionar, Margarita. Las abuelitas y todo el mundo decían, hablen despacio, hablen callado o no digan nada porque aquí las paredes oyen. Sí. Sí, efectivamente uno debe ser cauteloso, ¿no? En lo que habla, en lo que dice, y además inclusive cuando tenemos nuestros proyectos, nuestras ideas, eh, es preferible pues mantenerlos en privado mientras vamos madurando hasta que estemos en condiciones de verdaderamente ponerles en práctica, ¿no? Y Así ahí las había cosas. otro dicho, decir, bueno, si quieres que se realice, no lo digas porque la envidia mata. Eso Precisamente también. por eso, precisamente esa es una de las razones por las cuales es preferible aquellas ideas que se nos ocurren, aquellos proyectos que tenemos, mantenerlos en privado hasta que realmente ya los pongamos en práctica, los lancemos, ¿no? A conocimiento general. Bueno, se me ocurrió, digo, ponerle este nombre precisamente para mantener un poquito ahí la expectativa, ¿no? De qué exactamente se tratará. Pues la charla de hoy va dirigida al hecho de que efectivamente aquí literal las paredes oyen. Así no exista nadie presente, todo lo que nos rodea, las paredes, los muebles, las cosas que tenemos a nuestro alrededor, literalmente oyen. Es porque, como habíamos dicho en charlas anteriores, todo aquello que nosotros pensamos, como todo es energía y todo es sensibilidad, todo es perceptible y entonces realmente hasta las cosas materiales oyen aquello que expresamos, perciben nuestros pensamientos, o sea, inclusive ni siquiera es necesario verdaderamente que lo lleguemos a expresar verbalmente. Estamos conectándonos energéticamente con todo lo que nos rodea. Ustedes habrán tal vez percibido personalmente muchas veces o escuchado a muchas personas que dicen, eh, cuando llego a tal lugar, me siento tan mal, un peso, una carga, eh, no sé qué es lo Es que el pasa, ambiente pero pesado, decía. el ambiente pesado que dice la gente normalmente, ¿no es cierto? Y en cambio hay otros lugares en donde nos sentimos tan bien, todo es tan liviano justamente, podemos sonreír fácilmente, podemos desenvolvernos en mejores condiciones. Es por esto precisamente, porque los pensamientos, los sentimientos, los actos que se vivieron, que se realizaron en el lugar, van impregnando el ambiente energéticamente de lo que ahí se vivió. Entonces, lógicamente, si fue un lugar en donde se han vivido eventos, escenas de armonía, de paz, de alegría, son esos lugares livianos, en donde se ha desarrollado
vivencias, digamos, han desarrollado vivencias de espiritualidad, van a ser lugares livianos, lugares agradables, que inmediatamente que ingresamos podemos también percibir, porque nuestro cuerpo también oye, ¿no? Está permanentemente escuchando todo lo que ocurre. Entonces percibimos esas cargas energéticas, eso es real. Yo creo que si no todos, la mayoría de nosotros en algún momento hemos percibido estas diferencias, ¿no? Así que a eso justamente se refiere entonces el título de la charla de hoy. En donde quiera que nosotros estemos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros actos están impregnando el ambiente, están siendo percibidos por todo aquello que nos rodea. Y entonces la idea con esta charla es justamente invitar a todos a analizar esta situación. Me pregunto yo, ¿cómo se darían las cosas? ¿Cómo procederíamos los seres humanos si supiéramos que todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, está siendo escuchado? Que hay siempre alguien que nos escucha, que hay Como algo que esos nos escucha. programas que hacían el Gran Hermano, que podían Exactamente. ver todo el mundo lo que estabas haciendo, diciendo y Así es. posiblemente hasta pensando. Exactamente, ¿no? ¿Cómo procederíamos? Es la pregunta. Entonces, ahí me viene también a la mente aquella expresión que yo digo no es precisamente verdadera, que dice, pues en arca abierta el justo peca, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué chiste es no pecar cuando el arca está cerrada? Cuando sabemos que alguien nos está mirando, cuando sabemos que alguien se va a enterar de lo que estamos nosotros haciendo o de lo que vamos a hacer. Eso no es ser justo, ¿no? Simplemente no tenemos la oportunidad de hacerlo y por eso no lo hacemos, porque hay otra persona que está mirando, hay otra persona que está escuchando, personas que se van a enterar. Entonces mi proceder es diferente. El justo, si hablamos de un justo, es aquel individuo que sabe con precisión qué es lo correcto, qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer. Y entonces puede estar el arca abierta, tener todas las oportunidades de actuar indebidamente, porque es justo, porque tiene sus principios firmes, simplemente no toma lo que no le pertenece, no hace, no dice lo que no es correcto hacer ni decir. Eso identificaríamos en realidad como el justo. Así que esa expresión de en arca abierta el justo peca para mí no es verdadera, ¿no? Realmente el individuo debe tener todas las oportunidades, la facilidad del arca abierta completamente y demostrar sus verdaderos valores, demostrar exactamente quién es. Así que la invitación es esa, empezar a analizar estas cosas, darnos cuenta que no es necesario que una persona esté presente, ¿no? Y se vaya a enterar de lo que decimos, de lo que pensamos, sentimos, etcétera, sino que debemos empezar a proceder, a controlar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras y nuestros actos, entonces, para que el ambiente en el cual nos desenvolvemos, el ambiente que nos rodea, se entere, ¿no? De cosas solamente buenas para nosotros, buenas para el universo, porque todo repercute a la final en el movimiento general del universo. Entonces, vamos, una vez analizado este asunto, a autocontrolarnos. Insistimos ahí en la importancia de la autoobservación psicológica de instante en instante para que vayamos dando ya una verdadera dirección correcta de todos aquellos pensamientos, sentimientos y actos. Entonces, No, Humberto, aquí hay algo interesante que me gustaría agregar a lo que tú estás diciendo. No sé si has escuchado alguna vez que dice
de pensamiento, palabra, obra y omisión, porque Así muchas es. veces los actos son lo que no hacemos, también hiere Ujú, o de alguna forma agravia a otros, ujú. cierta omisión de nuestra parte. Así es. Así es, indudablemente. Por eso todos esos preceptos, ¿no? Todas esas informaciones que se nos ha transmitido a través de la espiritualidad, es justamente porque la espiritualidad trata de transmitirnos el hecho de que el universo es uno solo y nosotros como seres humanos, siendo la parte fundamental, la parte principal de esa maravillosa creación, ponemos en movimiento todas esas energías del universo, todas esas fuerzas extraordinarias que no las valoramos adecuadamente, como no las conocemos, no las hemos manejado y no le damos mayor importancia. El poder del pensamiento es realmente extraordinario. Ese pensamiento se traduce en sentimientos, de los sentimientos luego salen pues entonces las expresiones, la palabra y los actos. Entonces el vigilar permanentemente esas manifestaciones que se dan, como habíamos dicho, automáticamente en nosotros como consecuencia de la información recibida a través de la herencia, luego de las diferentes vivencias, entonces es fundamental para que verdaderamente empecemos a vivir con sabiduría, empecemos verdaderamente a trabajar a nuestro favor. Al trabajar a nuestro favor, estamos trabajando a favor de nuestra familia, de las personas que nos rodean y estamos trabajando en favor del universo. Así que escenifiquemos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos o deberíamos hacer en un día cotidiano? Nos despertamos en la mañana, quizás nos desperezamos un poquito, tomamos conciencia de ese despertar del sueño nocturno y lo primero que debería venir a nuestra mente es observarnos, sentirnos, darnos cuenta que estamos vivos, de que hemos amanecido bien y expresar el agradecimiento. Gracias. Si somos creyentes religiosos, creemos en un Dios con un determinado nombre, porque a Dios le ha puesto varios nombres según las diferentes corrientes religiosas, pues vamos a dirigirnos, vamos a hablar para que nos escuche, vamos a dar gracias, hacer saber que estamos nosotros satisfechos en ese instante, en ese momento de haber amanecido vivos, de haber despertado bien. Luego, en lo que es más cercano para nosotros, si tengo familia, dar gracias por la presencia de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, de los amigos más queridos, es decir, todas aquellas personas cercanas a nosotros y a quienes realmente amamos. Por lo general no lo hacemos. Yo diría que un porcentaje bastante bajo de personas cumplen con esto. A veces nos olvidamos, nos levantamos rápidamente y empezamos ya a ejecutar las diferentes labores sin darnos este excelente espacio de agradecimiento previo. Y Aquí me luego, gustaría leerte algo que dice de la gratitud. Dice, la gratitud es la clave que convierte los problemas en bendiciones y lo inesperado en un regalo. te das cuenta, es así, efectivamente, todas esas son expresiones, frases de sabiduría escritas por aquellas personas que justamente se han tomado quizás la molestia de aprender esto, entender y lo importante aquí es que pasemos a ponerlas en práctica, porque lastimosamente conocemos este tipo de cosas, pero el conocer no es suficiente, tenemos que ser capaces de ponerlas en práctica y eso es lo que nos cuesta.
nos cuesta mucho porque justamente las diferentes vivencias diarias hacen que de pronto la noche anterior nos hayamos acostado a dormir resentidos con la pareja, resentidos quizás con alguno de nuestros hijos, con alguna persona. Y eso es una de las cosas que deberíamos cuidar celosamente, no permitir que una noche vayamos nosotros a descansar, a dormir con esa clase de resentimientos, porque no vamos a poder descansar bien, no vamos a poder recuperar todas las energías que necesitamos para las labores del día siguiente. Entonces, justamente en esta charla de hoy quería referirme a todo eso, la gran importancia de amanecer entonces con ese agradecimiento sincero y profundo en nuestra mente, en nuestro corazón, expresado si queremos inclusive verbalmente. Luego, cuando nos levantamos, quizás la primera cosa que hacemos, ir a la ducha. Vamos a ducharnos. Qué importante es saber que el agua también nos escucha. Y el agua es uno de los elementos más sensibles que más profundamente y claramente escucha y graba la información. Entonces, lo correcto sería que en primer lugar nosotros bendigamos esa agua y pasemos a darle gracias por servirnos para limpiar nuestro cuerpo. Y lo interesante del agua, que creo que ya manifestamos en algún otro momento, es que no solamente limpia nuestro cuerpo, refresca nuestro cuerpo, sino que se carga energéticamente de todo aquello que nosotros intencionalmente podríamos expulsar de nosotros, que justamente sería el cansancio, las tensiones, las preocupaciones, la ira, los resentimientos, todas aquellas emociones que nosotros identificamos que las tenemos y de las cuales queremos liberarnos. Hagamos la prueba, insisto, esta charla va dirigida a eso, a extender esa invitación a vivir conscientemente. No dejemos que las cosas se desarrollen sin que nuestra conciencia esté presente, sin que previamente eso que hacemos pase por el tamiz de esa conciencia que necesitamos ir despertando cada vez. Bueno, y Entonces, aquí tengo otra frase que dice, entre más agradecido seas, más cosas que agradecerte llegarán. Es como que tú así, decías que te atraes exactamente, lo que estás diciendo. exactamente. Habíamos manifestado ya que el momento en que nosotros agradecemos, estamos expresando la satisfacción de saber que tenemos algo, por poco quizás que sea, lo valoramos, ¿no? Y lo recibimos con profundo agradecimiento. En ese mismo instante decíamos, estamos abriendo las puertas del universo para que nos venga más. Y entonces ahí cabe esta frase que tú nos manifiestas, Margarita, ¿no? De que vendrán más cosas que agradecer. Eso es un hecho. Por eso la invitación, no que crean quizás mis palabras simplemente, y si no las creen, no las crean, pero por favor, pongan en práctica, prueben por ustedes mismos, levántense con ese agradecimiento, vayamos a la ducha a recibir las bendiciones de esa limpieza profunda que el agua maravillosa produce en nuestro cuerpo al ducharnos. Y decíamos que el agua tiene la maravillosa capacidad de absorber, captar es la información, la energía que nosotros expulsamos, se lleva esa energía y el agua es entonces además ese uno de los principales elementos transmutadores. Ya habíamos manifestado, es verdad lo que nos enseñaron, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. El agua se lleva toda esa carga que depositamos allí y con el correr y golpeteo del agua va transformando esa energía, va transmutando esa energía. Una vez transmutada esa energía, tiene que volver a su fuente de origen, esa es una ley universal, todo tiene que volver a su fuente de origen.
Entonces, transmutada esa energía va a volver a nosotros, pero ya viene diferente, ya viene cambiada, ya se ha transformado todo aquello que expulsamos nosotros al ducharnos. No perdamos, por favor, esa maravillosa oportunidad de servirnos de estos elementos tan valiosos que tenemos a nuestra disposición. Luego, cuando hemos terminado de ducharnos, viene el proceso de secado de nuestro cuerpo. Vamos siendo conscientes, tomemos la toalla, conscientemente vayamos secando cada una de las partes de nuestro cuerpo. Esto de paso está encajado en el vivir de instante en instante, el vivir el presente. No dejemos que nuestra mente fugue a otras cosas mientras nos estamos duchando, mientras estamos secando nuestro cuerpo. Mantengamos nuestra mente concentrada en cada uno de esos actos. Van ustedes a ver que de esa forma aprovechamos mucho mejor el tiempo. Cuando estamos divagando con nuestra mente, pensando en lo que vamos a decir en tal o cual lugar, a tal o cual persona, lo que vamos a realizar en este día, en el trabajo, en la casa, etcétera, nuestra mente está dispersándose y el tiempo pasa, el tiempo corre inconscientemente, no nos damos cuenta. El rato menos pensado, vemos el reloj y expresamos, caramba, ¿cómo vuela el tiempo? Ha pasado tanto tiempo y es porque no estamos viviendo de instante en instante, conscientes de cada uno de los actos que estamos realizando. Y como esto hemos vivido toda la vida durante todos estos años que hemos vivido, entonces se vuelve en realidad difícil empezar a controlar la mente, a reeducarla, pero es sumamente importante, insisto entonces, esa invitación a no perderse la oportunidad de aprovechar adecuadamente el tiempo y ejecutar cada una de las labores que realizamos, por simples que sean, con la mente concentrada en aquello que estamos haciendo. Después de haber secado nuestro cuerpo, de pronto salimos y quizás vamos a cepillarnos los dientes, ¿no? Vamos a hacerlo igual conscientemente. Hablemos con nuestros dientes. También nos escuchan. Vamos cepillando esos dientes, mirándolos en el espejo, quizás concentrada la mente en lo que estamos haciendo. Vamos a realizar mejor esa acción y vamos a hacerlo mucho más rápida y entonces también más efectivamente. Después, bueno, que nos peinamos, que nos arreglamos, nos vestimos, mantengamos nuestra mente concentrada. Hablemos con la ropa con la cual nos vestimos. También nos escucha, también se carga de aquello que manifestamos. También podemos darles gracias por servirnos, para cubrir nuestro cuerpo, para poder presentarnos mejor. Vayamos tomando conciencia de cada uno de los actos, vayamos hablando con cada una de las cosas que vamos teniendo contacto. Si tenemos a alguien más en casa, entonces igual, ¿por qué no manifestar la satisfacción, el gusto de ver a esa persona amanecer bien, ¿no? Una cosa estás diciendo que me llama la atención y es hablar con esas cosas y manifiestas algo que es la bendición. Y la Ajá, bendición significa el bien decir, el exactamente. agradecer, el valorar, el tomar, el estar en contacto con. Y si es que nuestras emociones, nuestra energía da vibraciones positivas y vibraciones positivas de agradecimiento, de bendición, de gratitud hacia todo lo que nosotros nos rodea y tenemos, esas cosas, el agua, los dientes, las partes de nuestro cuerpo, la ropa, los elementos que están a nuestro alrededor se cargan de esa energía positiva y de alguna forma vamos a estar en sintonía. Y estar en Así es. sintonía quiere decir estamos alineados, estamos en sintonía y esas cosas van a fluir conmigo ya para de alguna forma hacer algo positivo con mi vida, llegar al objetivo que quiero estando en presencia, o sea, en este presente, en este instante. Eso es lo que yo te entiendo de alguna forma de lo que dices. Exactamente, Margarita, es así precisamente.
tú completas extraordinariamente aquello que yo trato de transmitir. Entonces, se van cargando efectivamente con esa energía que nosotros estamos generando. El agradecimiento a la vez es humildad, esa es la humildad de la que se nos habla. Eh, se nos dice que debemos ser humildes. Esto no significa que debemos, por ser humildes, permitir que los demás hagan con nosotros todo aquello que se les antoje a esas personas. No, la humildad es esto, saber dar gracias desde lo más profundo, ser profundamente agradecidos por todo aquello que disponemos en este momento, insisto, por poquito que sea. Entonces, esa es una manifestación de humildad. Eso es vivir humildemente. El momento que nos sentamos a desayunar, igual, bendecir esos alimentos, darles gracias por servirnos como alimento, por entregar su vida, por estar allí para servirnos a nosotros, también nos conecta, también se produce esa conexión sinérgica con esos alimentos que son seres vivos también. Y si de pronto esos alimentos que nos estamos sirviendo son cultivados en nuestra huerta, en nuestro jardín, pues con mayor razón, también acercarnos a cada una de esas plantas. Ustedes habrán escuchado que hay muchas personas que hablan con sus plantas y podemos comprobarlo efectivamente. Insisto, no es cuestión de creer así nomás, háganlo para que se convenzan por ustedes mismos que es una realidad cuando bendecimos los árboles, las plantas de que disponemos y que nos brindan sus frutos, su sombra, su aroma. Estamos conectándonos profundamente y recibiendo como respuesta, ¿no?, el mejor desempeño en el trabajo que cada uno de esos seres vivos realiza, está capacitado para hacerlo. Se han hecho muchas pruebas, dando gracias, acariciando y bendiciendo a ciertas plantas y a otras no. Plantas de la misma especie, muchas veces sembradas el mismo día, con el mismo tipo de tierra, regadas de igual manera. Simplemente a las unas les hablamos, les damos gracias, les bendecimos, les decimos todo lo hermosos que son, y a las otras no. Vamos a darnos cuenta que hay una diferencia en el crecimiento, la brillantez de sus hojas, el tamaño y sabor inclusive de sus frutos. Hace unos, quizás 2 meses atrás, tuve la visita de un amigo muy estimado, y aquí en mi propiedad yo tengo un arbolito de guavas, Cumbayá. De paso, no sé si ustedes conocían que el nombre Cumbayá significa tierra de guavas. Entonces, Así. así es, entonces aquí en Cumbayá se dan en cantidades los arbolitos de guava. Tú lanzas una semillita de guava por allí y nace la nueva planta. Entonces, tengo en realidad unos 2 arbolitos de unas guavas muy especiales. Lógicamente, yo les amo, me da pena que están sembrados en un sitio no tan adecuado y que a lo mejor por lo que van creciendo en algún determinado momento me voy a ver obligado a retirarles de allí, pero son unas guavas tan especiales. Y el amigo este a quien le brindé esto, porque alguna vez le había manifestado, le decía, yo en mi casa tengo una super guava. Y él me decía, yo también tengo una super guava aquí en mi propiedad. Entonces le decía, usted no ha probado la mía, y se dio la oportunidad entonces hace poco, y me preguntó, lo primero que él me preguntó al probar esas guavas, me dijo, Humberto, ¿usted les abraza a esos árboles? ¿Les habla a esos árboles? Y la verdad es que no lo había hecho. Hablarles sí, pero no les había abrazado, ¿no? Y él me preguntó eso porque dijo, efectivamente, nunca he probado este sabor tan especial de guava, es superior a la mía. Lo reconoció. Entonces, acostumbrémonos, las plantas nos escuchan, hemos perdido la capacidad de comprender el idioma de las plantas, y en estos mismos momentos
hay personas que se han dedicado justamente a investigar científicamente el idioma de las plantas. Y conozco que en estos momentos hay por allí un científico que ha podido determinar que cada planta, cada árbol tiene su sonido, emite su sonido. Y se pueden identificar esas diferentes plantas, esos diferentes árboles por el sonido que emiten con el paso del viento a través de sus ramas, a través de sus hojas, etcétera. Y entonces este científico está muy motivado y curioso por verdaderamente llegar a poder demostrar que es un idioma que efectivamente permite la comunicación de los árboles entre sí. Este mismo científico ha hecho investigaciones también de que internamente, no solo se expresan externamente, se expresan internamente. Bajo tierra, las raíces de estas plantas se conectan, intercambian información, intercambian elementos nutritivos, ¿no? Sin mucha competencia. Sí ha identificado que hay algunas plantas que son muy competitivas y quieren acaparar los nutrimentos, acaparar el agua, etcétera, y ser los únicos en crecer. Pero este científico manifiesta que ha podido encontrar que en las plantas hay más colaboración mutua, ¿no?, que competencia, y que se manifiestan en realidad a través de un idioma específico. Qué interesante sería que en un determinado momento ya la ciencia que tanto exige para poder dar crédito a este tipo de cosas, se llegue a demostrar que efectivamente las plantas tienen su idioma. Hemos perdido nosotros la capacidad, algún momento también ya lo había manifestado, de percibir los elementos, los seres de la naturaleza, como los silfos, sílfides, los duendes, que solamente se han mantenido y se mantienen ahora como En los cuentos, cuentos. como fábulas nada más, ¿no? Se les ha llegado a dibujar y estos dibujos, aunque no lo podamos creer así tan fácilmente, han sido realizados por personas que han desarrollado la capacidad de verles físicamente, de sentirles y escucharles. Pocas personas lo han logrado y estos dibujos realizados por ellos están basados en manifestaciones reales, ¿no?, de los elementales que se llaman así, de la naturaleza. Inclusive hay personas muy sensibles que han llegado, yo tengo un libro que se llama Las formas del pensamiento, personas que han podido percibir cómo los diferentes pensamientos emitidos por nosotros los seres humanos se manifiestan y se transmiten a través del éter del universo. Y entonces podemos ver que efectivamente las manifestaciones de tipo positivo, como la paz, la ternura, el amor, la comprensión, se manifiestan con formas armónicas y colores hermosos, ¿no?, versus las figuras horripilantes, muchas veces agresivas y como rayos de fuego que se manifiestan físicamente a través del éter, las expresiones de ira, de violencia, los insultos, etcétera. Así que esto es una realidad que vive fuera de los 5 sentidos comunes que nosotros utilizamos, pero es una realidad maravillosa, de la cual es importante que lo más pronto posible nosotros vayamos tomando conciencia de su existencia, de su realidad, para que pasemos conscientemente, insisto, a vigilar, a cambiar, a procesar aquello que es necesario procesar en nosotros y que no está bien, para que pasemos a poder cambiar, a vivir entonces de esta otra manera, emitiendo pensamientos, sentimientos, palabras y actos de armonía, de paz,
de colaboración con todos los seres humanos. Entonces, es un mundo verdaderamente maravilloso del cual nos estamos perdiendo por no creer simplemente, ¿no? Y por no darnos el trabajo de experimentar, porque cuando experimentamos verdaderamente es la única manera en que llegamos a poder dar fe de una realidad. Mientras no podemos dar fe de una de un X efecto causado por alguna situación, se nos hace difícil creer, no creemos. Y ahí se me viene a la mente también, creo que fue San Pablo que manifestó esto de ver para creer, ¿no? Él necesitó meter su mano en las llagas de Jesús para comprobar que efectivamente, luego de la resurrección, el que tenía frente a él era el real y verdadero Jesús. Pues aquí me doy cuenta que, de acuerdo a lo que he podido yo conocer al respecto de estas cosas, que es todo lo contrario. Primero hay que creer para poder ver. Si yo no creo, no puedo manifestar lo que creo, lo que quiero obtener, lo que quiero crear, en definitiva. Solamente aquella fe de la cual se nos habla, que es certeza absoluta, sin la más mínima duda, es lo que nos permite crear. Entonces, insisto, personalmente yo creo que primero hay que creer para poder crear y poder ver la realidad, ¿no? A través de esa certeza, de esa seguridad del hecho que nos viene entonces a través de la fe. La fe es Bueno, aquello de... recientemente pasamos Pentecostés y Pentecostés es el Espíritu Santo que bajó sobre los apóstoles y lo que tú decías, Santo Tomás, no era San Pablo, sino Santo Tomás, Santo, era que pidió decir, si yo no meto la mano en la llaga, yo no creo que esa es la situación. Y, y cuando Cristo se apareció, dijo, bueno, ven y pon tu mano en mi llaga para que veas que soy yo. Y yo digo que es una metáfora, y una metáfora porque los seres humanos somos desconfiados. Nos cuesta creer y nos cuesta crear, porque el rato que no crees, difícilmente puedes crear. Crear cosas nuevas, crear una realidad a través de tu palabra, que estamos diciendo, si es que estás agradeciendo, si estás bendiciendo, si estás tomando, esa realidad se va a hacer concreta y realizable. Si es que tú estás con personas y les reconoces sus capacidades, reconoces su valor, reconoces sus obras y todo, esas personas van a hacer un cambio también en esas obras y van a ser obras positivas más veces que obras negativas. Entonces, de lo que yo veo es que crear la realidad es creer lo que tú estás diciendo, saber percibir tal vez lo que otras personas no perciben y manifestarlo. Y cuando lo manifiestas, se hace realidad, se hace obra y tú lo puedes tener como frutos, así como tú tienes tus guavas, los arbolitos, porque estás pensando y le estás diciendo, este árbol es especial, estas guavas son dulces y son lo mejor. Y tú manifiestas eso y como tú dices, el árbol de guavas te escucha y se siente querido, se siente apreciado, se siente amado y de alguna manera esa palabra, lo que tú dices, se manifiesta a través de los frutos del árbol. Y sí, muchas personas les cuesta y nos cuesta creer que es así. Sin embargo, nosotros trabajamos terapéuticamente. Y terapéuticamente, cuando una relación no está funcionando adecuadamente, es importante manifestar las cosas buenas de la otra persona y lo que tú esperas que pase. Decirlo como que ya estuviera una realidad hecha y decir, sí, ayuda, apoya, es cariñoso, me quiere, es bondadoso
Y cuando tú manifiestas y lo dices en voz alta y frente a la persona que lo manifiestas, pues muy rápidamente se transforma en realidad y comienzas a ver los resultados de lo que tú estás manifestando verbalmente. Yo creo, yo estoy absolutamente, soy una convencida de que la palabra genera realidades y genera obras, y que la intención y la buena voluntad y el hacer lo que más puedes y dejar en manos del universo el resto, ayuda a que pasen lo que mucha gente llama los milagros. Así es, Margarita. Y justamente una de las razones principales que me motivó a preparar esta charla, a hablar de este asunto, es eso. Lastimosamente, crecemos ignorando estas realidades, ¿no? Así nos criaron. Y entonces, como recibimos esa información, tendemos a proceder de la misma manera, a actuar de la misma forma. Qué importante es que empecemos a tomar conciencia, repito, de estas realidades para que nuestra vida cambie, para que podamos cambiar la vida de nuestros hijos. ¿Cuántos errores por ignorancia de todos estos asuntos hemos cometido nosotros con nuestros hijos? Hijos maravillosos, seres maravillosos con todo su potencial, a quienes muchas veces por expresiones negativas que hemos vertido nosotros como padres ante determinadas circunstancias, desvalorizándoles, tachándoles de incapaces para ciertas cosas o de molestosos, etcétera, hacemos tanto daño sin darnos cuenta, daño que luego estamos observando que repercute en la vida futura de esos hijos. Qué diferente fuera si es que desde pequeños nos informaran de todo este tipo de cosas, nos educaran adecuadamente. Qué importante veo yo, por ejemplo, el hecho de que cuando dos personas enamoradas deciden unirse en matrimonio, reciban, diría yo, quizás obligatoriamente, un curso especial de conocimiento de todo este tipo de cuestiones para que se den cuenta de a qué se van a abocar, ¿no? Porque no solamente es lógicamente el estar juntos, sino que luego viene la familia. Y entonces que no vayamos cometiendo los mismos errores que nosotros hemos cometido con nuestros hijos, que las cosas verdaderamente cambien, que vayamos haciendo realmente una humanidad completamente diferente. Y desde el punto de vista terapéutico, pues entonces, Margarita, así como las paredes nos oyen y todas las cosas que nos rodean nos oyen, nos escuchan y se cargan de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros manifestamos allí, entonces viene la parte de la salud. Cuando nosotros hemos enfermado, hemos generado, porque ya habíamos manifestado, somos nosotros quienes generamos las enfermedades. Las enfermedades no existen, las enfermedades las generamos nosotros, ya habíamos dicho, eso no es una manifestación mía, Hipócrates ya lo dijo. Lo que es, las enfermedades no existen, lo que existen son enfermos, decía, son generadas esas enfermedades por nosotros. Pues bueno, habiendo sido generadas por nosotros, somos nosotros mismos los que necesitamos cambiar de actitud y tenemos la maravillosa posibilidad de revertir esas enfermedades. Es más, no solamente que podemos hacerlo, sino que es necesario que lo hagamos de acuerdo a este maravilloso diseño perfecto del universo. Tenemos que hacerlo porque es la única manera en que vamos a aprender y a futuro entonces ser personas diferentes. Y entonces pasemos a trabajar conscientemente igualmente, habiendo generado una enfermedad, es el momento en el que debemos empezar a comunicarnos con las células de nuestro cuerpo. Si los elementos ajenos a nuestro cuerpo físico nos pueden oír, nos pueden escuchar, pueden ser influenciados por lo que nosotros manifestamos,
mucho más nuestras células. Entonces, les invito a hablar con esas células en los mejores términos posibles, porque existe sí también la posibilidad de imponer el cambio de conciencia normal de funcionamiento sobre esas células, pero es mucho mejor, mucho más efectivo y más hermoso verdaderamente si lo hacemos de correcta manera. Me alegró muchísimo hace un tiempo atrás que conocí que los indígenas hawaianos habían desarrollado una técnica que se llama el Ho'oponopono. Se escribe Ah, sí, sí, H-O-O, Ho'oponopono. así es. Está basado precisamente en esto. Dense cuenta, es una sabiduría realmente ancestral recibida por ellos, ¿no? En la que lo que hacen es comunicarse con los órganos afectados de su cuerpo a través del amor. Y lo primero que hacen es poner su mano sobre el órgano afectado en la zona doliente y pedirles perdón. La expresión del Ho'oponopono es: perdóname, lo siento mucho, te amo, gracias. A eso se reduce el Ho'oponopono, la sanación del Ho'oponopono. Entonces, es sabia verdaderamente y es increíblemente efectiva. Primero, al colocar la mano en la parte doliente, en el órgano afectado, estamos transmitiendo esa energía que sale a través de la palma, fundamentalmente de nuestras manos, sale por cada uno de los dedos, pero en el centro, en la palma precisamente de la mano, se concentra una mayor fuerza de energía que podemos nosotros transmitir a lo que queramos cargar con un determinado efecto, con una determinada energía. Y entonces viene lo que se conoce con la imposición de manos, que ya Jesús también nos transmitió la posibilidad de sanar enfermedades, sanar enfermos a través de la imposición de manos con el sentimiento profundo de amor y la intención de sanar. Entonces, colocamos la mano, estamos transmitiendo esa energía y estamos pidiendo perdón. ¿Por qué perdón? Porque nosotros fuimos los que generamos esa disfunción de ese órgano. Nosotros fuimos quienes generamos ese problema en el funcionamiento de ese órgano. Entonces, primero viene la solicitud de perdón y luego la expresión de te amo, lo siento mucho aquello que te hice en definitiva y te doy gracias por escucharme. Pónganlo en práctica. Yo ya lo he hecho. He sentido muchos beneficios en determinadas pequeñas dolencias que he tenido. Por suerte han sido pequeñas, ¿no? Y doy gracias por ello. Pónganlo en práctica y convénzanse ustedes, experimenten por ustedes mismos. Pero es muy importante también tomar en consideración el hecho de que no es suficiente con que una vez lo haga, ¿no? Tenemos que hacerlo perseverantemente y con profundo sentimiento. O sea, tenemos que llenarnos verdaderamente del deseo intenso y profundo, habiendo reconocido el error de haber dañado nuestro cuerpo, el sentimiento de arrepentimiento y pedido de ese perdón. El expresar el cuánto sentimos, cuánto nos duele haber hecho lo que hicimos. Y luego viene entonces, ¿no?, el agradecimiento por escucharnos y la expresión de amor. Te amo. Gracias. Ese es el No, famoso pero Ho'oponopono. el Ho'oponopono sí, sí Oh, lo he perdón. escuchado. Y una cosa importante, Humberto, en todo esto es tener la firme convicción de que así es, porque son nuestras creencias, lo que nosotros creemos, lo que transmitimos, lo que transmuta y lo que cambia, porque en esa actitud, en esa creencia está la energía de transformación, que es eso. Porque si es que uno lo hace por pose, porque lo leí en un libro y lo hago así como a ver si funciona,
¿ya? No es con la actitud, porque sí es importante mirar que todas las cosas traen atrás una actitud, como tú decías, de humildad, de gratitud, de, de fe Reconocimiento. Ujú. y sí, de todas esas cosas que tú manifiestas. Quisiera Ujú. leerte algunos comentarios que dicen aquí en el Facebook. Katy nos Ujú. dice, saludos, te comparto que mi abuelita tenía un patio grande lleno de rosas, geranios, palmitas y otras plantas del jardín, y ella les hablaba y acariciaba y todas florecían hermosas, era como un patio de cuentos de hadas. Ujú. Carolina Ayala nos dice realmente muy interesante, felicitaciones. Cris León, que es la seguidora número 1, nos acompaña siempre, dice buenas tardes, Fami, tema muy interesante. Gabriela Narváez, un abrazo grande al Humbertito. Me imagino que trabajó contigo, la ¿Cómo Gaby. no? Ah, sí, Y sí. la Anita, Ujú. excelente. Entonces, es que en lo que estamos transmitiendo, que es una filosofía de vida, ya, que Así es una es. iluminación, porque dentro del camino Zen, la iluminación es estar en el presente. Y a un maestro Zen le preguntaban, y bueno, ¿qué es cómo usted se iluminó? Porque siempre nosotros estamos pensando que la iluminación es algo extraordinario, ¿no? Y él les contestó, no sé, cuando yo camino, camino, cuando como, como, cuando me baño. Entonces es lo que tú nos estás diciendo Así es. y solicitando, ¿no? Estar Así es. consciente y estar presente en cada una de las acciones que nosotros realizamos y estar con la intención de esa humildad, de esa gratitud, de tomar lo que la vida nos da y de la aceptación de lo que tenemos. Ujú. Así es, Margarita. Y una de las cosas que me ha dado mayores satisfacciones justamente es darme cuenta cómo ya la mentalidad en el campo científico está cambiando. Antes nos tachaban de locos a quienes expresábamos este tipo de cosas y me decían, bueno, no sé en qué mundo realmente estás viviendo, ¿no? Que expresas lo que expresas. Pues bueno, y ahora ya se está trabajando en la investigación de todo esto dentro del campo científico. Tenemos ya, por ejemplo, el desarrollo de esta famosa epigenética, ¿no? Una nueva ciencia que justamente ha podido comprobar estas realidades y a través en la epigenética se manifiesta y dice, cuando tus creencias cambian, toda tu biología cambia, ¿no? Es decir, a través de nuestras creencias positivas, a través de la creencia de que yo puedo influenciar sobre las células de mi cuerpo y cambiar su manera de trabajar si es que perdieron esa conciencia normal a la que nos habíamos referido, conciencia normal de funcionamiento, podemos cambiar la biología entonces de nuestro cuerpo, de esas células. Les invito para concluir realmente a todos quienes nos han acompañado ahora, les invito a buscar en internet una poesía muy interesante que encontré que dice, se llama Háblale a tus células. Es una poesía que se refiere a esto en forma poética precisamente. Muy bonita. Les recomiendo buscarla y leerla. Bueno, gracias Humberto y primero agradecerte por tu actitud, por disposición de estar acompañándonos todos los miércoles y les voy a leer aquí dice 5 cosas que quiero para mi vida y dice una mente abierta para comprender, un corazón dispuesto para perdonar, unas manos extendidas para ayudar, un espíritu noble para agradecer y un alma sin restricciones para amar. Así es que les agradecemos a todas las personas que nos han acompañado en esta tarde. Estaremos con Humberto el próximo miércoles. Y el día de mañana jueves tenemos al doctor Aníbal Pérez de Venezuela hablándonos sobre los síntomas como maestro.
Así es que les esperamos nuevamente a las 4 de la tarde. Te agradecemos infinitamente, Humberto, y nos estamos viendo el próximo Miércoles. miércoles. Miércoles, sí. Gracias. Sí, Hasta luego. un agradecimiento a ti, a Fami y a todos quienes nos han escuchado el día de hoy. Un abrazo. Gracias.